Bueno, entonces sí quiero empezar de veras por agradecer a INACAP por generarnos este espacio de diálogo en donde podamos compartir nuestras experiencias. Yo vengo con la variable de educación abierta, platicándoles un poquito de qué es lo que estamos haciendo en la educación abierta. Es un elemento que está, como sabemos, entrelazado a toda la educación a distancia y quisiera compartirles con ustedes qué es lo que estamos haciendo alrededor del mundo. Entonces, yo empiezo con definir qué es la educación abierta, qué entendemos por educación abierta. Vemos muchas definiciones por allá afuera. Educación abierta, abierto es que es gratuito, abierto es que es sin límites, abierto, ¿qué es exactamente la educación abierta? Entonces, esta es la definición, esta presentación se les va a compartir, es la definición oficial. Les decía, la UNESCO en el 2002 ofició una definición, ahora sí que oficial, de lo que es la educación abierta, y es esta. Después de esto salieron muchos otros términos de qué es exactamente la educación abierta. Yo en lo personal trato de encontrar el hilo ligador entre todas las definiciones para empezar desde el principio de qué es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con la educación? Y en realidad es el arte de compartir conocimientos, habilidades, valores, creencias. Es el arte de compartir lo que yo sé. ¿Cómo lo comparto? En un salón de clases, profesores, alumnos, entre grupos, entre comunidades, entre países. Entonces, regresando a ese principio de qué es la educación, es el arte de compartir la información entre nosotros mismos de generación a generación. Y una característica muy interesante del conocimiento, creo yo, es que no la pierdo. El conocimiento se puede compartir sin perderlo. Esa es una característica que a mí en lo personal me parece muy interesante porque no importa cuántas veces yo replique mi conocimiento, yo nunca me quedo sin él. Al contrario, se magnifica. Entonces, esta característica lo único que hace es seguir incrementando el conocimiento, que nos lleva al elemento abierto de la educación abierta, el poder compartir sin restricciones, sin limitantes, que sea equitativa e incluyente, porque de eso se trata. Así empezó el concepto de la educación y lo hemos complicado por diferentes situaciones, sistemas, y lo que queremos hacer es simplificarle de nuevo, regresar a las bases de lo que es compartir la educación para poderla hacer equitativa e incluyente de todos. La UNESCO en el artículo 26 también dice que la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder practicar todos los demás derechos. Entonces, lo que tratamos de hacer ahora con la educación abierta es quitarle estos candados que le hemos puesto al conocimiento. Entonces, para poder platicar de la educación abierta, hay diferentes niveles de apertura. ¿Qué tan abierta es una educación, un programa, un contenido? Depende de qué tantos candados le quité a ese contenido, ¿sí? ¿A qué me refiero con candados? Cuando decimos que la educación es incluyente, no siempre, porque significa que para que yo pueda tener acceso a esos contenidos, necesito pagar una matrícula, estar inscrito en el programa, tener la edad correcta, estar en una ciudad en donde me pueden ofrecer esa educación o ese contenido. Entonces, lo que ese nivel de apertura en la educación habla de eso, de verdad hacer una educación accesible para todos, quitarle los candados y liberar el contenido para que cualquier persona pueda tener acceso a esta información. Y entre más candados le quito, pues más abierta es la educación. Existe un segundo nivel de apertura y habla de la apertura de la información, del contenido en sí, el copyright, ¿sí? Ese es el segundo nivel. El primero hablando de la educación en general, a quién se la estoy compartiendo, y el segundo, el contenido que tienen lo que todos vivimos todos los días, los copyrights. Entonces, cuando hablamos de educación abierta es que no tenga costo y que yo tenga permiso de utilizarla. En el movimiento de educación abierta se habla de las 5 R's, que significa que cualquier información que yo me encuentre en el Internet
yo la puedo retener, puedo agarrar una copia y hacer con ella lo que yo quiera. Reutilizarla, revisarla, que me permite modificarla, adaptarla a mis necesidades, remezclarla, agarro un pedacito de aquí, agarro otro pedacito de acá, hago otro contenido y lo libero al mundo, porque no quiero que la información que yo como docente estoy generando tenga estos candados. Y al redistribuirla, la comparto con los demás y soy parte de esta comunidad de educación abierta. ¿Cómo abro la información? ¿Qué tengo que hacer para que los contenidos que yo estoy generando, por default, todo lo que publicamos en internet o en donde sea, sale con un copyright, con derechos de autor? ¿Cómo le hago para que no tenga esto? Existe el sistema de licencias abiertas, que son estas que están viendo aquí, que me quedo muy lejos, pero bueno, la más abierta, que este sistema es de Creative Commons. Ahí les comparto la liga, pueden ingresar a ver más detalles de ellos. Y lo que ellos quieren hacer es que la primera, que es la más abierta, puedo hacer con ella lo que yo quiera, con la información. Pero sí le tengo que decir de quién es la información, ¿sí? Entonces, nada más el de atribución. Entonces, el contenido que yo generé, nada más le van a decir, vamos a decir que yo publiqué una fotografía y a esa fotografía yo le puse la licencia más abierta. Tú la puedes usar cuantas veces quieras, la puedes modificar cuantas veces quieras, pero nada más tienes que decir, la fotografía es de Marcela. Nada más. Y la más cerrada, que es esta, pasando por esta que es, puedes publicarla cuantas veces quieras, nada más te pido por favor que no le hagas modificaciones. ¿En qué contexto sería esto útil? Por ejemplo, una poesía, ¿sí? Que no le quiero hacer cambios, o a lo mejor una fórmula, o a lo mejor un estudio de medicina. Pues no le hagas modificaciones a mi trabajo por cuestiones de seguridad, por lo que tú quieras. Tú puedes decirle a la gente, está bien, la puedes usar cuantas veces quieras, le dices que es de Marcela y te pido que no la modifiques. Obras de arte, por ejemplo, también pueden ser. Luego pasamos por el que no sea comercial. Ese recurso que generaste, por favor no generes recursos económicos con él. Entonces tú puedes escoger la licencia que tú quieras. Te puedes ir al otro también que digo, bueno, ok, puedes hacer lo que tú quieras, nada más que si tú generas otro recurso con el contenido que yo te di, tú tienes que compartir ese recurso con una licencia abierta también. ¿Y esto con qué propósito? De que generemos un camino, que generemos una sinergia de contenidos abiertos en donde todas las comunidades de todas las disciplinas estemos trabajando en colaboración. Entonces, si yo generé esta fotografía de un tema específico, lo publico en el internet y les digo, tú lo tienes que publicar igual que yo en abierto si lo vas a usar. Eso significa que pasado mañana tenemos 3 recursos y al día siguiente tenemos 6 recursos. Y al día siguiente 9. Y así vamos replicando los contenidos, que muchas veces es una de las trabas que tenemos que rehacer los contenidos semestre con semestre porque los tenemos cerrados con un candado. Y luego tenemos el último, que es el más cerrado, pero sigue teniendo una licencia abierta. Puedo hacer con ella lo que yo quiera. Lo único es que no puedo comercializar y necesito publicar los contenidos también bajo la misma licencia. Entonces, a grandes rasgos, estas son las combinaciones, se pueden hacer otras, pero es lo único que tengo que hacer. Yo como docente o como institución o como departamento, ingresar a la página de Creative Commons, es muy sencillo el proceso, te genera la licencia y se la anexas a tu contenido, así de fácil, y se ingresa en esta base de datos. Entonces, ¿estos contenidos qué son? Estos recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos es un contenido, puede ser algo tan sencillo como un PowerPoint, una fotografía, un examen, un curso completo, es un elemento de enseñanza, un objetivo de aprendizaje. Estos recursos educativos abiertos es donde empieza el movimiento de educación abierta con los OCWs, que son estos. Otro término que también quisiera esclarecer, cuál es la diferencia entre REA, OCW y MOOC, para allá vamos. El OCW es un conjunto de REAs. Un profesor, en donde sea que esté,
decidió crear una línea de aprendizaje, conectar estos REAs y decir, a mis alumnos los voy a llevar de un punto A a un punto B a través de esta conexión de REAs. Y este conjunto de REAs se publica como tal y a eso se le llama OCW. ¿Sí? Características de los OCW, Open Courseware. Son abiertos, pueden hacer, dependiendo de la licencia que tenga, pero siguiendo las líneas de esa licencia que haya tenido, pueden reutilizarlo cuantas veces quieran, pueden modificarlos, adaptarlos, quitar un pedazo, ponerle otro pedazo, republicarlos como OCWs. Sin embargo, si yo ingreso al internet a buscar, o a la base de datos de OCWs, a buscar un curso en específico y encuentro uno que me gusta, yo nada más puedo bajar esa información. Puedo anexarla a un programa educativo, puedo utilizarla como autoaprendizaje, pero no va a haber un maestro que me esté siguiendo, no va a haber exámenes, no estoy tutoreada, no me tengo que registrar en ningún lado. Yo nomás tomo esa información y hago con ella lo que yo quiera. ¿Sí? El siguiente paso del movimiento abierto, seguramente lo han escuchado, que son los famosos MOOCs. Los MOOCs son cursos masivos abiertos en línea. ¿Y qué característica tienen estos? La evolución que se dio de los OCWs fue, pues sí, pero toda esa información, ¿qué hago con ella? Sí me sirve para algunas cosas, pero no sé a dónde voy, si es un curso que quiero cursar o que quiero tomar, ¿quién me va a decir si voy bien o no voy bien? Y entonces al MOOC se le ponen estos elementos. A este mismo OCW se le pone una calendarización, se crean espacios de diálogo y de intercambio entre los estudiantes y, otro tema muy importante, se pueden otorgar certificaciones a través de los cursos. Otra característica que los OCWs no ofrecían. ¿Sí? Entonces, ahorita, donde vamos en realidad es en los MOOCs, es la evolución que ha llevado el movimiento de abierto. Yo no creo que nos vayamos a quedar ahí. Empezamos con los REAs, que es el primero, los OCWs después, y luego tenemos los MOOCs. ¿Qué sigue? Hemos visto cambios año con año, agigantados. Entonces, ahorita, por eso les digo, estamos hablando de los MOOCs. ¿Qué vamos a hacer con los REAs mañana? No sabemos, todavía. Lo que sí sabemos es que la sinergia de este movimiento abierto ha adquirido tanta fuerza que no se va a detener ahí. Tan es así que dentro del movimiento abierto ya hay todas estas iniciativas. Yo les estoy hablando de recursos, pero también tenemos movimientos que hablan de políticas de apertura, el Open Policy, investigaciones abiertas, por ejemplo, todas estas tesis que generan nuestras universidades que terminan en bibliotecas que nunca nadie más ve. Hay todo un movimiento que está hablando, bueno, todas estas investigaciones, toda esta información, ¿qué estamos haciendo con esta información? Porque no me van a dejar mentir, muchas de ellas se están empolvando en nuestras bibliotecas. Entonces hay un movimiento que se dedica precisamente a la apertura de investigaciones, softwares abiertos, libros de texto abiertos y habrá muchos movimientos más por venir. Nosotros por nuestro lado, en el consorcio, ¿qué es lo que hacemos? El consorcio es una iniciativa que es global, tenemos representación en todo el mundo, más de 280 organizaciones están afiliadas al consorcio y todas apoyan al movimiento abierto de alguna manera. ¿Cómo es que empieza este movimiento, este consorcio de OCWs? Fue una iniciativa, una idea que surgió del rector del MIT en el 2002, haciéndose la pregunta que nos estamos haciendo hoy: ¿cómo va a cambiar el Internet la educación? Y entonces se dan cuenta que ya no son propietarios del contenido y deciden liberarlo gratuitamente al mundo. Esto empieza hace 15 años y el día de hoy el MIT tiene todos sus cursos, todo el contenido de sus cursos publicados en el Internet y la institución todavía se está haciendo la pregunta: ¿qué valor agregado le voy a dar a mis estudiantes si el contenido no es lo que yo tengo? ¿Sí? Y sigue siendo una pregunta. Seguimos cambiando, seguimos evolucionando, seguimos buscando formas de darle a nuestros alumnos ese valor agregado. Esta es más o menos una línea del tiempo de cómo ha ido evolucionando el movimiento.
Empieza, en el caso nuestro, del Consorcio de los CEULU en el 2002, y de ahí a hoy, cantidad de proyectos, cantidad de iniciativas relacionadas a lo abierto, cubriendo necesidades específicas de comunidades específicas. Entonces, bueno, pasamos también, todo el mundo lo conoce, ni siquiera lo consideramos, Wikipedia como abierto, Creative Commons, que son las licencias que les acabo de mostrar. Tenemos YouTube, TED Talks, TEMOA, ahorita hablamos a detalle un poquito más de algunos de ellos. Y como les digo, esto no es como que ya encontré la receta y ya se acabó aquí. Yo creo que necesitamos entender que nos tenemos que adaptar a este cambio, a esta evolución y considerar estas variables en lo que sea que estemos haciendo, en el rediseño de esta educación que estamos tratando de implementar. Ok, entonces yo en este mar del mundo de la educación quisiera concentrarme en 3 retos que creo que la educación abierta puede aportar casi de manera inmediata. El primero, abastecer la demanda educativa. ¿Cuál es la realidad que vivimos hoy? La realidad es que tenemos demasiados alumnos. La realidad es que ha habido un incremento de casi el 21% en Latinoamérica, de 1970 a 2013, y estamos esperando un incremento de casi doble para el año 2030. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que no nos vamos a dar abasto. Entonces, en alguna medida grande o pequeña, en todos nuestros países vivimos esta misma historia. Esa misma escala se replica en nuestras instituciones, en nuestros salones de clase. El modelo que estamos utilizando de un profesor para 30 alumnos, que eso fue cuando yo fui a la escuela hace como 1000 años, ya no lo podemos hacer ahorita. Ahorita, ¿qué pasa con nuestros profesores? Que queremos replicarlos a los alumnos lo más pronto posible, y esto es lo que está sucediendo. Esta es una universidad de Nigeria. Este profesor, ¿cuántos alumnos tiene? Es imposible. No estamos siendo eficientes porque no queremos modificar este modelo. Entonces, así como vemos a este profesor, aparte son para mí de veras como los guerreros, porque no dejan causa. Ahí está el profesor y tiene 300 alumnos en un salón de clase. Cuando quiero pensarlo mucho, cuando yo estaba en la escuela, pues era un profesor para 30. Le estamos pidiendo mucho a los profesores. Entonces, el segundo reto que quisiera analizar es la capacitación docente. Entonces, empezamos con, tengo demasiados alumnos y no estoy capacitando a mi profesor con las habilidades necesarias para poderlos atender. Entonces, los traemos hacia los pobres. El mismo profesor con el mismo rol, pero ahora les colgamos hasta el molcajete, como decimos en mi tierra. También quiero que hagas esto, y también quiero que hagas esto, y es que nos estamos tratando de adaptar a las tecnologías, y nos estamos tratando de adaptar a los nuevos grupos, y necesitamos repensar qué es lo que estamos pidiendo de ellos y darles mejores herramientas. Entonces, si tengo muchos alumnos, pues no tengo suficientes profesores, ¿sí? El rol del profesor es mucho más complejo, y la calidad de la capacitación docente tiene que estar a la par de las necesidades de la educación que estamos ofreciendo. ¿Cómo puedo hacer una capacitación docente efectiva? Lo hemos visto en muchas instituciones, en muchos países que ya han visto que esto es algo que está sucediendo. ¿De dónde voy a sacar 5 millones de profesores en los próximos 10 años? ¿De dónde? Entonces, la capacitación docente se puede hacer en línea, se puede hacer abierta, se puede hacer en híbrido, se puede hacer de alguna manera. El punto es, tenemos que pensar en esta variable de cómo la vamos a llevar a cabo. ¿Por qué una capacitación en línea y abierta? Porque es conveniente, porque los horarios son flexibles, la mayoría de los profesores pues obviamente tienen familias, tienen niños, es escaso tiempo, entonces la conveniencia de que pueda ser a cualquier hora, en cualquier lugar. Es accesible en cualquier lugar, se puede reutilizar si la capacitación es abierta. Volviendo al tema de si es un curso que estoy capacitando a mis profesores, desarrollando una competencia en específico, es un curso que yo puedo replicar el semestre que entra y el semestre que entra y el semestre que entra si lo tengo en un modelo abierto que está constantemente actualizándose. Entonces no tengo que estar pensando año con año cuál es la capacitación que le voy a dar a mis profesores. Y la diversidad,
que expande la perspectiva cuando es una educación abierta, se conectan a un mundo global. Entonces ya no nada más se quedan en su grupo de profesores. Y el soporte que genera estas prácticas colaborativas en línea. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Definitivamente acelera la curva de aprendizaje, esto que estamos diciendo de cómo inserto la tecnología en mi institución, en mis clases, en mis programas. Si empezamos a capacitar a los profesores con estas tecnologías a través de la tecnología, confiamos en que se pueda generar un ripple effect, que es un efecto de onda, que el mismo profesor a través de su aprendizaje pueda seguir enseñando eso a sus alumnos. Luego, la introducción al mundo abierto, enseñar a los profesores que hay un mundo entero afuera que están haciendo lo mismo que ellos. Muchas veces, por lo mismo que los traemos atiborrados con 1 millón de actividades, no consideran que hay alguien allá afuera que los pueda ayudar. Por ejemplo, yo en lo personal tengo 20 años de dar un curso de Historia del Arte que me fascina y tengo 20 años de darlo. Entonces empecé a darlo con acetatos, ¿verdad? En el salón de clases, con un proyector y un marcador Sharpie. Hemos evolucionado muchísimo. Y ahorita uno de los más grandes regalos que he tenido yo de la educación abierta es que he encontrado profesores alrededor del mundo que dan un curso muy similar al mío, que yo ahorita, después de ya años de estar trabajando con la educación abierta, identifico perfectamente bien quiénes son los profesores que probablemente vayan a generar un contenido que me va a servir a mí en mi curso de barroco. Y al mismo tiempo, esos profesores ya saben, hay una en particular, una maestra belga, que no tengo idea de quién es, nunca la he visto, pero intercambiamos contenidos. Entonces yo ya sé, lo damos los semestres separados, yo lo doy en semestre par, ella lo da en semestre non. Es maravilloso, porque los temas que sí compartimos, yo sé que para cuando llegue mi semestre, ella ya lo reutilizó, lo actualizó y yo lo puedo adaptar al mío. Obviamente estas dinámicas pues no se generan de la noche a la mañana, ¿verdad? Nos tenemos que aventar un clavado y empezar a encontrar a esta gente, pero darle la oportunidad a los profesores de que existe esto afuera, pueden utilizarlo, es una alternativa para ellos. Y lo único que tienen que hacer es generar un plan de cómo lo voy a hacer, cuáles son las brechas que traigo en mi programa, qué es lo que mis alumnos no están entendiendo bien, cómo lo puedo complementar con lo que hay ahí afuera. Y otro beneficio es bueno, que si adoptamos un curso abierto para capacitar a nuestros profesores, puede representar una disminución de costo muy significativa. Y por último, de los retos, podemos optimizar los recursos. Con optimización de recursos no me refiero nada más a recursos económicos, que este es un ejemplo. Esta es una tabla del año pasado de Bloomberg del costo para los estudiantes de matrícula, de inscripción. Ha incrementado 1.225% desde que yo estoy en la escuela. No es posible. No podemos seguir absorbiendo estos costos. Los alumnos no pueden absorber estos costos. Entonces estamos buscando la manera de reducirlo. Un modelo que ha funcionado muy bien, en este caso es particular de Estados Unidos, se hizo un análisis de qué son los costos mayores para los alumnos y tenemos que es la inscripción y los libros de texto. En muchas profesiones los libros de texto casi representan el 50% del costo total de la educación de ese alumno. Entonces, al ver esto, Estados Unidos se propone reducir ese costo a través de recursos educativos abiertos. Y ahorita, en todo lo que son los community colleges, que los community colleges, no estoy segura de cuál sea el nivel aquí en Chile, en México también lo tenemos, que son las carreras técnicas, empezaron con un modelo piloto ahí, ya es el 5º año que lo están haciendo y ha sido de gran éxito. Porque han logrado, ahorita les muestro la solución, han logrado reducir el costo del libro casi en su totalidad, un 90% de reducción de costo en algunas disciplinas. Luego, también a qué se refiere con la optimización de recursos, no nada más la parte económica, sino lo que venimos diciendo de la reutilización de contenidos. No me van a dejar mentir que muchas veces lo que sucede es que se invirtió una gran cantidad de esfuerzo y recursos económicos para generar
un programa, una carrera, un diplomado, un curso, llámalo como quieras. Pero se termina el año o se terminan 2 años o a lo mejor lo logras al estirar un tercer, quinto año, pero llega un punto en que ese contenido se convierte obsoleto y termina junto con los libros que se están empolvando en la biblioteca. Entonces, cuando se integra al elemento de creación de contenidos o de programas educativos la variable de la reutilización, aseguramos que ese contenido siempre esté vigente y que siempre esté siendo utilizado. Al abrirlo al mundo entero, o incluso puede ser abrirlo en una comunidad específica, no tiene que ser de principio. Si hay muchas contraindicaciones con las normas, nuestros países latinos nos restringen muchas cosas todavía, no importa, lo podemos hacer entre las líneas. Pero el concepto de reutilizar los contenidos de alguna manera para que no terminen en un cajón o en un folder en tu escritorio de computadora por los próximos 5 o 10 años hasta que la tiras y ese conocimiento se pierde. A eso se refiere con optimización de recursos, no nada más económicos, sino de contenido de información. Esto nos permite tocar un poquito lo que es el movimiento Makers, que al desarrollar las habilidades de los profesores, los estamos impulsando un poco a que sean parte de este movimiento Makers. ¿Qué es el movimiento Makers? Es un movimiento que se genera en Estados Unidos relacionado a lo del DIY, do it yourself, o hazlo tú mismo. Y entonces, hablando de, tengo muchos alumnos, muy pocos profesores, necesitamos ayuda. Nuestras instituciones necesitan ayuda para mantenerse vigente en todos los niveles. Si incorporamos el open source a este movimiento y hacemos a los profesores y a los alumnos partícipes de la creación del conocimiento, seguramente tendremos comunidades más equitativas en los próximos años. Pero bueno, mucha historia, Marcela. Sí, muy padre tu movimiento abierto. ¿Qué tanto ha funcionado? Algunas estadísticas. Les muestro la de los MOOCs porque son los más sonados. Yo creo que el MOOC ha venido a catapultar lo que es la educación abierta de una manera importante y por lo mismo han sido muy criticados. Algunas veces por muy buenas razones, otras veces a lo mejor injustificadas. Lo que sí sabemos es que el MOOC no vino a ser el santo grial, ¿verdad? Y a quitarnos todos nuestros problemas, pero sí ha encontrado un nicho importante en la educación a distancia. Y nada más para que se den una idea, los primeros MOOCs masivos, los que sí son masivos, empezaron como con 100, 160,000, 180,000 estudiantes por curso. Para el 2015 se habían inscrito 16 millones de alumnos a algún MOOC. ¿A cuál? No sabemos, alguno. Nada más en el año pasado, ese número acaba de alcanzar los 35 millones. Se dobleteó desde que empezó el movimiento en el 2012. Entonces, por eso les digo, sí hay un nicho en la educación para estos MOOCs. O mínimo podemos resumir de esto, hay interés. Hay interés por aprender, hay interés por conectarse con otras universidades, hay interés por ver los temas que les interesan a los alumnos de todo tipo. Y lo que también sabemos de estos MOOCs es que los temas han sido diversos. Los MOOCs empiezan en Coursera, en la Universidad de Stanford, y tenían casi monopolizado el mundo de MOOC hasta el 2015. En el 2015, si ven el pie de la izquierda, los proveedores, Coursera se ha convertido nada más en el proveedor del 35% de los MOOCs a nivel mundial. Y bueno, ahorita ya tenemos muchas otras alternativas. Y en cuanto a los temas de negocios siguen siendo el porcentaje más alto y ya ahora vemos mucha diversidad en temas. Me parece interesante que, por ejemplo, en nuestro caso, uno nunca sabe lo que anda buscando la gente. Tuvimos varios años, el tema más solicitado en los OCWs era un curso de aromaterapia. No sabemos bien por qué. Entonces, el primer curso de MIT, en el 2012, nada más ponerles un ejemplo, porque se escucharon muchas críticas de que había un alto índice de deserción en los MOOCs. Y efectivamente, eso es muy cierto. Pero, ¿y qué importa? ¿Sí? Si se están inscribiendo 155,000 alumnos
a un curso MOOC. En este caso, este es un caso específico de un solo curso, ¿sí? Se inscriben en el 2012 para llevar este curso en 6 semanas 150,000 alumnos de 162 países alrededor del mundo. Número de alumnos que lo completan, 7,150. Uy, muy mal. Pues no tan mal. Es el 5%, lo entiendo, es un porcentaje muy bajo. Pero para que ese mismo profesor hubiera podido capacitar a esos 7,000 profesores, le hubiera tomado 40 años impartiendo el curso 2 veces al año para poder alcanzar a esos 7,000 estudiantes. Entonces sí entiendo que el número de donde veníamos al número de donde llegamos, estamos hablando de una deserción del 95%, efectivamente. Pero si a mí me preguntan, el simple hecho de que hayamos despertado la curiosidad en esos 150,000 alumnos alrededor del mundo, que sin presupuesto de mercadeo no se promocionó el curso, en lo absoluto, se logró despertar el interés, se logró generar algún tipo de intercambio. Habrá alumnos que no completaron el curso, pero llegaron al MOOC, tomaron lo que necesitaban y se fueron. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Por qué lo estamos concibiendo que si no lo completaron, a lo mejor no estuvo bien? Otro ejemplo exitoso, el que les comentaba de los Open Textbooks, estos son los números de este año. Son ejemplos, como les digo, específicos de esta comunidad de universidades en Estados Unidos y redujeron el costo en un 95%. Me falta una tabla ahí, pero bueno. Entonces les quiero mostrar algunos ejemplos de OCWs, MOOCs en general, que están listos ahí, disponibles, para que ustedes nomás le hagan clic, observen, naveguen y ojalá encuentren algo que les sea de utilidad. Empiezo por que es un repositorio de recursos educativos abiertos del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey empieza con este proyecto pensando en filtrar los contenidos que sus profesores en su red pudieran utilizar. Decir, bueno, vamos a ver qué hay afuera, vamos a ver qué sirve en nuestros programas, vamos a ponerlos en un lugar para que nuestros profesores vayan ahí y encuentren la información. En la medida que fue creciendo el proyecto, ahora ya es un repositorio de recursos educativos abiertos, siendo que es del TEC de Monterrey. Es la característica que me gusta, es que como está basado en el TEC de Monterrey, hay mucho recurso educativo abierto en español. A diferencia de muchos otros repositorios que son excelentes también, pero que obviamente predomina todavía el idioma en inglés. De Serendipity es un repositorio también. Tiene la característica de que se puede hacer una filtración facetada, lo que te lleva a encontrar recursos educativos especializados en temas específicos. Entonces, por decir, puedes tomar matemáticas, me voy a álgebra 1, etcétera, etcétera. O sea, puedes encontrar contenidos muy específicos para no tener que estar navegando en esta inmensa red de contenidos. Khan Academy. Khan Academy es un proyecto, a mí en lo personal me parece muy bonito, porque lo que hicieron fue considerar la variable de que los alumnos no leen. Las nuevas generaciones no leen los párrafos que estábamos nosotros acostumbrados a leer hace 20 años. Entonces toman esto en consideración y empiezan a generar videos, bloques de videos cortitos de 1 minuto, 2 minutos, que expresan soluciones específicas de problemas específicos de sus programas. Khan Academy no tiene una licencia completamente abierta. No se puede, sí se pueden reutilizar todos los contenidos, nada más no los puedes hacer propios. Esta modificación la hicieron cuando Microsoft metió su cuchara, pero siguen siendo unos recursos excelentes, es un modelo excelente, que creo que a nosotros, en nuestras comunidades, que muchas veces estamos empezando a considerar la educación en línea, los podemos insertar mañana. Ya están hechos, nada más los tengo que usar. TED Talks es otro proyecto que me gusta mucho, que tiene también licencia abierta. Y TED Talk es un modelo también de video. Son pláticas, seguramente muchos de ustedes ya las conocen, pero les quiero decir lo que quiero comentar de TED Talks es que estos recursos están en internet, tienen las licencias abiertas y los podemos usar. Son pláticas de 20 minutos con temas específicos. Coursera.
Se preguntarán algunos por qué está Coursera aquí, porque Coursera no tiene una licencia abierta, ¿sí? Entonces, yo que traigo la bandera de la educación abierta, me gusta mucho el modelo, se me hace un proyecto precioso. En la educación abierta estamos muy agradecidos de todo el apoyo que ha brindado, pero me gustaría que tuvieran una licencia abierta. Pero eso no significa que no haya cabida para los proyectos de Coursera en nuestros medios. Puedo utilizar uno de los muchos MOOCs que tiene Coursera para hacer capacitación docente, para tomarlo como ejemplo, para ver esquemas que se han utilizado en otros medios, pero sí, ojo, ojo, a pesar de que es un MOOC, tiene unos contenidos maravillosos, no tiene licencias abiertas, entonces siempre con un poquito de reserva. Pero me encantaría que lo visitaran si es que no lo conocen todavía, vale mucho la pena. Entonces, bueno, Coursera, Universidad de Stanford, edX, MIT, Harvard juntos. Mismo modelo, también MOOCs, con un poquito más de apertura. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el modelo de Coursera requiere muchos recursos económicos para poder sustentar los proyectos. edX abre las puertas desde un principio y ofrece su plataforma, que es lo que es abierto, para montar los contenidos de quien quiera, invita a otras instituciones. Son modelos de negocio complicados, pero lo que quiero llegar con esto de edX es que edX se convierte en Open edX. Esto es a lo que queremos llegar. MOOCs que sean completamente abiertos, que nos permitan reutilizar la información y republicarla, mejorarla y actualizarla. Por parte del consorcio, también tenemos un modelo MOOC, y lo que hacemos en el modelo MOOC del OEC es que ofrecemos el apoyo para que cualquier institución pueda crear su MOOC en estas plataformas gratuitas con soporte de la misma comunidad. Y obviamente lo que nosotros tenemos en el consorcio es enteramente abierto, se puede reutilizar, mezclar, mover, lo que ustedes quieran. Otra característica de la que no hemos hablado es de las evaluaciones. Este modelo de peer-to-peer es un modelo muy interesante, en donde no se le deja al profesor toda la responsabilidad de evaluar el conocimiento en los grupos o comunidades en donde sea que se esté trabajando, ¿no? Entonces, este modelo de peer-to-peer significa que debe de haber una colaboración y una evaluación entre pares. Creo que es un elemento que necesitamos integrar en la educación a distancia, por lo mismo que veíamos al profesor con los molcajetes. Necesitamos hacer a los alumnos más responsables de su aprendizaje y que puedan rebotar el conocimiento entre ellos. El modelo de los MOOCs, de cómo hace la evaluación, es el profesor, obviamente está monitoreando, pero deja este espacio abierto para que si, por ejemplo, llega un alumno a este foro y presenta una pregunta y llega otro alumno y da la respuesta a esa pregunta, el profesor nada más está moderando, está viendo si la respuesta es correcta. Una vez que encuentran la respuesta correcta, el profesor lo único que hace es, sí, efectivamente está cierto, esto es correcto, y encuentran esa respuesta. Eso libera mucho a los profesores de esa responsabilidad de estar viendo con lupa si las cosas están bien hechas o no bien hechas. Entonces, dos MOOC que sí están abiertos, tienen licencia abierta y se pueden utilizar mañana, es una de las tecnologías de la información y comunicación en la educación que está enfocado específicamente a los profesores para cómo incrementar sus competencias tecnológicas. Lo imparte la UNAM, está en español, por supuesto. Y otro ejemplo, traigo nada más dos ejemplos, me disculpan que los dos son de México, de innovación educativa con recursos educativos abiertos. No nada más es de tecnología, sino un poquito más especializado de cómo puedo capacitar a mis profesores a utilizar recursos educativos abiertos. Está en MOOC, está completamente abierto, se puede incluso vamos a decir que es una institución que dice yo tengo 50 profesores, los quiero capacitar a todos, perfecto, no hay ningún problema, que todos se inscriban y hay dos opciones al terminar. La institución puede decidir si va a ser válida la certificación que otorga el TEC o, como es un MOOC completamente abierto, puede decidir la institución si ustedes mismos quieren acreditar ese contenido. Y ya con eso decir, bueno, mi profesor que tomó ese MOOC, que no tuviste que moderar, que no tuviste que diseñar, que no tienes que estar checando, alguien más ya lo está haciendo en algún otro lugar, lo único que vas a hacer es
certificar a ese profesor. ¿Lo cursaste? Ok, tienes tu certificación de que ya te subiste al barco, en este caso de recursos educativos abiertos. Ok, entonces, una estrategia, las estrategias de cómo podemos empezar a incorporar los contenidos. ¿Dónde empiezo? Muchas veces nos sentimos abrumados, decir, híjole, es que no he alcanzado, no me he metido ni siquiera a lo que es educación a distancia, no sé por dónde empezar. La idea, otra característica de los recursos educativos abiertos es que son personalizables. Podemos empezar con proyectos muy chiquititos o con cambios muy grandes. Lo que necesitamos es un plan. Un plan. ¿Cuál es la postura institucional ante la educación abierta? Si no tenemos un plan, bueno, perdón, primero identificamos las necesidades, ¿verdad? Pero si no tenemos un plan que va a alimentar estas necesidades específicas de cada institución, porque yo les puedo decir, este proyecto de libros abiertos funcionó perfectamente bien aquí, pero a lo mejor las necesidades de mi comunidad no son esas, y a lo mejor traigo ese proyecto y lo trato de replicar acá y no funciona. Entonces, desarrollar un plan de cómo lo voy a incorporar, hasta dónde quiero llegar. Voy a insertar recursos educativos abiertos en los programas, voy a utilizarlos para capacitación docente, voy a utilizarlos a lo mejor para capacitación administrativa. ¿Qué es lo que voy a hacer con ellos? ¿Quiero aminorar las brechas de mis programas educativos? ¿Quiero actualizarlos? Es un plan específico. ¿Cuál es la postura institucional ante la educación abierta? Se pueden utilizar REAs para complementar las brechas, identificar los repositorios, por ejemplo el TEMOA. Otra postura institucional puede ser decir, bueno, ¿saben qué? Nosotros, mi institución tal, identifica tal repositorio y llevar a los profesores de la mano a dónde pueden encontrar toda esta información. Y otra característica, fomentar el acercamiento y participación en comunidades globales de aprendizaje en línea. ¿Qué es lo que esto hace? Es que sí pone a las instituciones en un aparador. Cuando estamos fomentando este acercamiento a las comunidades globales que están trabajando en abierto, inmediatamente se le pone un spotlight a las instituciones y se suben a la par todas las que estén haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, como les digo, la adopción de REAs no significa que tengo que empezar a crear los recursos mañana. A lo mejor yo me subo al barco de la educación abierta nada más utilizándolos. Muy válido, completamente válido. A lo mejor una vez que los empecé a utilizar, los empiezo a integrar oficialmente. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor hay algún OCW, un MOOC, un algo ya creado en el internet que yo puedo quitar por completo una clase y tomar esa, insertarla en mi programa. Y luego ya la implementación oficial y por último se hace la adopción. Hay instituciones que tienen 15 años trabajando con los recursos educativos abiertos y se han quedado en el uso. Les sirve muy bien en su modelo. Sirve para esa necesidad en específico que ellos tienen. Entonces yo lo que les quisiera decir es que no es necesario tener un plan muy complejo, decirlo, tengo que cambiar todo pasado mañana. Es nada más, busquemos la manera de cómo los podemos ir insertando. Entonces, ¿por qué promoverlo? Empezamos con el tengo demasiados alumnos. Entonces, sí facilita la capacitación masiva. Sin duda, eso ya lo sabemos. Permite la adaptación, o sea que mis recursos nunca se me van a hacer obsoletos. Y hasta el año pasado ya había publicados en el internet con licencias abiertas, este es un dato de Creative Commons, 1.2 billones de recursos disponibles para ser utilizados mañana. Ahora nos estamos enfrentando al problema de tengo demasiada información. ¿Cómo la filtramos? ¿Sí? Por eso es tan importante de encaminar a nuestros profesores a repositorios de calidad que puedan ser utilizados en sus clases. Y por último, volviendo a que sí les vamos a compartir esta presentación, yo quisiera presentarles una lista de sitios, proyectos que están trabajando con educación abierta, que están ofreciendo estos contenidos. Mínimo para darles un caminito de dónde pueden empezar. Por supuesto, hay muchísimos más, pero esto es más o menos lo que hay ahorita en el panorama. Y pues darles las gracias y invitarlos a que se acerquen. Tienen mi correo, si tienen preguntas, dudas, inquietudes de cualquier tipo, acercarse a la comunidad de educación abierta. Si ingresan a nuestro sitio verán que organizamos eventos, webinarios, tenemos Open Education Week una vez al año, tenemos eventos internacionales, muchas actividades a las que se pueden incorporar,
nada más para ir viendo, como decimos en México también, echar un ojo. Vamos a echar un ojo si algo de la educación abierta puede ser incorporada en alguno de sus ambientes y contextos educativos. Pues muchas gracias.